poder compartir esta noche con ustedes, traerles este mensaje. Como yo me presenté más temprano, soy el pastor Washington, casado con doña Claudia, una mujer linda, de una sonrisa encantadora. Solo quien la conoce sabe de lo que estoy hablando. Una mujer increíble. Tengo dos hijos, un joven de 16 años y una niña linda de 10. Tuve la oportunidad que mis hijos estén aquí en esta iglesia prácticamente desde que nacieron. Mi hija ya nació mientras nosotros ya estábamos aquí. Tenemos aquí en esta iglesia más o menos 14 años y tenemos historias. Todos tenemos historias antes de Cristo y después de Cristo en nuestras vidas. Quiero compartirles una antes de Cristo, que no es una cosa tan buena así, que me sucedió antes que yo entregue verdaderamente mi vida a Jesús y tener la libertad que yo tengo hoy de disfrutar de la alegría de ese Cristo increíble y maravilloso, que es mi amigo verdadero y que anda conmigo 24 horas por día, 7 días por semana. Una vez yo fui para un río creo que era en 74, yo no me recuerdo bien si era casado ya o enamorábamos con Claudia y las hermanas y los enamorados de las hermanas y tomamos mucho licor y comimos también todo lo que podíamos. Tomamos, bebimos mucho y comimos todo aquel día. Y a la hora de salir uno al otro, mirando uno al otro, dijimos, vamos, vamos, vámonos sin pagar. Y nos fuimos sin pagar. Salimos de allá sin pagar la cuenta. Aquello pasó por mi vida, yo pasaba por allí al frente, mi papá tenía una chacra por allí cerca, pasábamos por el frente y hasta ese momento no me incomodaba con absolutamente nada. Ahí vine para la iglesia, entregué mi vida para Jesús y Jesús pasó a ser el Señor de mi vida. Y algo comenzó a incomodarme. Todas las veces que yo iba para la chacra de mi papá, algo me incomodaba en mi corazón y me decía, vuelve y paga. Y por más o menos 6 meses yo estuve postergando esa historia. Yo no le contaba a mi esposa que eso me estaba incomodando. Yo me recuerdo que en esa época yo ganaba poco. Yo le dije a mi esposa, Claudia, Dios me está incomodando y yo estoy arrepentido de aquello que yo hice años atrás. Y ella me dijo, entonces obedece, va y paga. Sí, ella siempre fue así corta y decidida. Entonces, una de las veces que yo iba a la chacra de mi papá, yo fui, cogí el dinero que yo separé, que yo más o menos pensaba que era el valor que yo había gastado, y yo fui con esa persona y le pregunté, ¿era usted que estaba hace un año, 2 años atrás? Y yo le dije, mire, es lo siguiente, yo estoy viviendo una nueva vida ahora con Jesús, Jesús es el Señor de mi vida, es el centro de todo, y ese Dios me está incomodando tanto, al tal punto que yo me estoy arrepintiendo tanto, que yo estoy viniendo aquí a devolverte algo que una vez yo hice aquí, que yo me fui sin, ah, sin haber pagado, y yo no quiero que usted diga nada, eso es algo de mí, de Dios. Y cuando yo hice eso, en aquel momento, yo sentí un alivio en mi vida porque yo sabía que aquello era una de las cosas que me impedía de tener una restauración total con ese Dios. Y justamente de eso que vamos a hablar, al respecto de esas cosas en esta noche, sobre arrepentirse, arrepentirse para restaurar. Y el texto que Dios colocó en mi corazón para esta semana fue en el libro de Salmos, el capítulo 51. Yo quiero leer con ustedes Salmos 51 entero. Vamos a leer aquí. Yo voy a leer y ustedes acompañan aquí la lectura, por favor. Cojan su Biblia y ábranla en el Salmo 51. Quiero que ustedes acompañen porque todo el mensaje será basado en este salmo. El Salmo 51 dice así, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable.
Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no me deleitas en los sacrificios, ni te complace en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Arrepentirse para restaurarse. Dicen que los hombres son visuales, que los hombres les gusta ver y a las mujeres les gusta que las miren, es lo que dicen por allí. Y cierto día, una mujer estaba bañándose con la ventana abierta y un hombre mirando para esa ventana abierta. Allí sucedió entonces una historia que ustedes conocen bien, por lo menos si usted es de esta iglesia, usted conoce bien una historia trágica, una tragedia histórica que sucedió. Y el salmo que nosotros acabamos de leer, ese Salmo 51, retrata justamente la confesión y el arrepentimiento de aquel hombre que miraba en aquella ventana, el hombre que cayó en esa tragedia. Y ese registro es la agonía del rey David, en verdad, después de su terrible crimen de adulterio y asesinato. Y el Salmo, entonces, el libro de 2 Samuel, capítulo 11, dice que el rey David miró a la mujer, la codició, adulteró con esa mujer, la embarazó a esa mujer, mató al marido de esa mujer, casó con la mujer, todo en la expectativa de intentar esconder el pecado que él había cometido contra Dios. Y en toda esa drama nosotros podemos ver que David arquitecta 4 planes buscando encubrir su pecado. Cuando aquella mujer, Batseba, le dijo, rey, yo estoy embarazada de ti. Ahora todo está mal. Él, para intentar esconder todo aquello, tramó 4 planes. Plano 1, dar vacaciones al esposo de Batseba. Todos los hombres estaban al frente de batalla, estaban en guerra, estaban todos los hombres. Entonces el rey David mandó un mensajero ir con Joabi, que era el general del ejército, y le dijo así, manda a él de vuelta para casa. Entonces Joabi fue para su casa y David tenía la expectativa de que él se eche con su esposa y ahí la embarazase a su esposa. El plan A falló completamente porque Urias dijo, no, yo no voy para mi casa, sería injusto. Todos mis hermanos están en batalla, yo ir para la casa, no, no voy. Ahí David cogió el plano B. El plano B era ofrecer un banquete para Urias. Llamó a Urias, hizo un banquete, una mesa llena y en la expectativa de que él se vaya para su casa y embarazase a su mujer.
Y él dijo una vez más, no, no me voy, yo me voy a quedar aquí. Durmió en el palacio con los guardias del palacio porque él pensaba que era injusto el ir a su casa mientras sus hermanos estaban al frente de batalla. Ahí, con el plano A y B fallados, él vino con el plano C. El plan C era matar a Urias. Fue, cogió, mandó al mensajero, mandó a Urias para el frente de la guerra, y le dijo a Joab, coloca a Urias en el frente de batalla. Joab colocó a Urias al frente de batalla y él murió. Allí el plan de David dio resultado. Mientras tanto, cuando la viuda terminó su luto, David fue allí, fue a ampararla, se casó con ella y la llevó para que sea su esposa. El plan estaba perfecto. Nadie había visto nada, nadie sabía de nada, pero David no contaba con aquello que dice en 2 Samuel 11:27. Pero lo que David hizo desagradó al Señor. Entiendan una cosa, si nadie vio, Dios vio. Entiendan que aunque nadie vea de lo que tú hiciste, lo que tú estás haciendo, Dios sí está viendo. Dios está viendo todo lo que tú estás haciendo. Dios ve y de Dios no se esconde absolutamente nada. Entonces, volviendo al trama, David se casa con Betsabé, el plan perfecto. Nadie lo acusa de nada, pero la mano de Dios comienza a pesar sobre él. Las manos de Dios comienzan a pesar sobre él y la Biblia nos relata entonces que la alegría de aquel hombre se fue. Se convirtió en una persona triste, su vigor físico acabó, una tristeza mortal tomaba cuenta de él. Él tenía taquicardia, él vivía angustiado, tenía dolores en los ojos. La Biblia relata eso, una inquietación infinita. Entonces, Dios manda al profeta Natán ir con David y el profeta Natán llega allí y en vez de apuntar el dedo en la cara de David, el profeta Natán comienza contando una historia, una parábola. Ahí él habla de un hombre rico y otro hombre pobre, pobre que cuidaba de una ovejita. Yo creo que aquella oveja, había algo en francés en esa época. Yo creo que la ovejita era el hijo pobre, era un bulldog inglés. Bueno, y él vivía agarrada a aquella ovejita. Entonces, esa ovejita era lo que más quería esa familia. Y el hombre rico tenía muchas ovejas, muchos bueyes, mucha riqueza. Y llegó un viajante, un viajero para visitar al hombre rico. Eso Natán estaba contándole a David. Entonces el hombre rico, en vez de coger a una oveja de él, cogió la oveja del hombre pobre, la mató y sirvió para la cena de aquel viajero que pasaba en ese momento. La Biblia relata en ese momento, cuando el profeta Natán estaba hablándole a David, David le dijo, ese hombre tiene que morir, merece la muerte. Él no merece absolutamente nada. Inclusive él tiene que pagarle 4 veces más a la familia pobre por causa de la oveja que él mató. Fue cuando el profeta Natán lo miró a David y le dijo lo siguiente, David, ese hombre eres tú. Tú robaste a la mujer de ese hombre. Usted mató a ese hombre. Y David entonces vio que aquello todo había sucedido y él tomó una decisión. Él vio que él no iba a conseguir más escapar de Dios y confesó, pequé contra Dios. Y ese Salmo 51 es la expresión de la angustia, de la aflicción y de la confesión de David delante de aquel profeta y delante de Dios. David en aquel momento, él entendió absoluta necesidad de arrepentirse. David entendió que él necesitaba de aquel momento de arrepentimiento. Y es impresionante porque mientras David cayó su pecado, el Salmo 51 relata que él perdió la alegría de la salvación. David había perdido la alegría de la salvación. La alegría de la salvación lo dejó y no hay alegría ni restauración
si no hay arrepentimiento. Y ahora, esta noche, nosotros vamos a ver 6 pasos basados en el libro de Salmo 51. 6 pasos para un arrepentimiento. 6 pasos para un arrepentimiento agradable a los ojos de Dios. Y el primer paso, siendo bien directo, es reconocer el pecado. Nosotros necesitamos reconocer el pecado. Mira lo que dice el versículo 3 del Salmo 51. El versículo 3 del Salmo 51 dice así: pues yo mismo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre me persigue. Pues yo mismo reconozco mis transgresiones y mis pecados siempre me persiguen. Cuando David reconoce su pecado, él está dando el primer paso para su restauración. Y usted consigue observar que David no intenta culpar a nadie por su pecado. Él no culpa a Betseba, no culpa a nadie, pues él mismo reconoce sus transgresiones. Lo que nosotros necesitamos aprender en esta noche es que nosotros necesitamos reconocer nuestros pecados y no tenemos que echarle la culpa a nadie de nuestros pecados. Algunas semanas atrás yo aconsejé a una pareja y ellos llegaron hasta mí, y cuando entramos a la sala para que sean aconsejados, él ya me dijo: pastor, primero ya le digo, yo estoy aquí, pero la culpa es toda de ella. Ellos estaban con deudas, estaban mal, y él, lo primero que él habla es: estamos mal porque estamos por la culpa de ella. Estamos mal porque ella quería comprar ese carro, y si no comprábamos el carro, ella iba a perturbarme. Yo le dije: calma, calma, reconozca que usted erró. ¿Quién tenía el dinero? ¿De quién era la seña del banco? No intente culpar a nadie por sus errores. Yo robé en la empresa porque en realidad ellos no me reconocen, ellos pagan mal. No culpe a nadie por sus pecados. Reconozca su pecado. Segundo paso, para un arrepentimiento agradable a los ojos de Dios. Reconozca la naturaleza de lo que estamos haciendo. Nosotros necesitamos reconocer la naturaleza de aquello que estamos haciendo. Regresemos un poco y veamos el versículo 1 y 2 del Salmo 51. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, por tu amor, por tu grande compasión. Apaga mis transgresiones, lávame de toda mi culpa y purifícame de mi pecado. De ese texto nosotros podemos destacar, yo quiero que ustedes marquen allí en su Biblia 3 palabras. La primera de ellas, transgresión. La segunda, culpa. Y la tercera, pecado. Washington, ¿y qué es transgresión? Transgresión es la rebelión, es la revuelta de la voluntad, es la voluntad contra la autoridad. Nosotros conseguimos percibir que David fue rebelde. David, él reconoce, inclusive él reconoce que él fue rebelde. Mi voluntad prevaleció, él dice. No fue algo momentáneo. Él planeó, él vio a la mujer, él mandó buscar a la mujer, él trajo a la mujer para su palacio, adulteró con la mujer en su palacio. Él planeó todo, él transgredió la voluntad y la autoridad de Dios. Él fue entonces un transgresor, transgresiones. Y muchas veces nosotros somos como David. Cometemos a veces esos actos de rebeldía contra Dios. Muchas veces nosotros planeamos el pecado. Usted sabe de lo que estoy hablando. El pecado no sucede principalmente. El problema del hombre, yo cité más temprano, el problema del hombre cuando no es mujer es dinero, y cuando no es dinero es mujer. Y el hombre no va a buscar en la empresa de él. No es así. Comienza con aquella mirada a la chica, o coge el cabello de la chica, y él piensa que todavía está bonito. Entienda, es el demonio. Usted no está ya más bonito, es el demonio que está queriendo cogerte, está queriendo destruir tu familia. Y usted entonces necesita
es huir de esas cosas y no planear fallar. Segunda palabra, culpa. Ahí usted puede entender que es falta, que es delito, es perversión. Usted siente culpa cuando usted hace sucio, algo indigno, algo vergonzoso. Tercera palabra, pecado. Eso de ahí, si usted es de esta iglesia, usted conoce bien, pecado igual desobediencia, pecado igual desobediencia. Es justamente usted no ser lo que Dios quiera que usted sea, usted desobedece. Es justamente que usted no viva de acuerdo con lo que Dios quiere que usted viva. Es justamente no pensar como Dios quiere que usted piensa, es no desear lo que Dios quiere que usted escoja para su vida. Si usted no entiende lo que es el pecado, no existe posibilidad de restauración para su vida. Tercer punto, confesar que todo es hecho contra Dios, delante de Dios. El versículo 4 dice así: contra ti, solo contra ti pequé y hice lo que tú repruebas. De modo que justa es tu sentencia y tienes razón en condenar. David entonces pecó contra Betseba, pecó contra Urías duplamente. Cogió a la mujer, mató al esposo. David pecó contra su propia familia, contra su ejército. David pecó contra la nación entera. Nosotros necesitamos entender que en el momento de la confesión, Él dice así: contra ti, solo contra ti pequé. No importa qué tipo de pecado cometamos, sea un pensamiento sucio, sea una mentira, sea una pornografía, sea una deshonestidad, sea una vanidad, sea cualquier cosa, cualquier tipo de pecado que nosotros cometamos, nosotros vamos a estar cometiéndolo contra Dios. Nosotros vamos a estar cometiéndolo contra Dios. Si usted ofende a una persona, usted está ofendiendo a alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si usted ofende a una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, usted está ofendiendo a Dios. Necesitamos reconocer que todo es hecho contra Dios y delante de Dios. Cuarto paso para el arrepentimiento. Necesitamos reconocer que no hay ninguna disculpa y ningún derecho cuando nosotros estamos delante de Dios. Necesitamos reconocer que no hay disculpa y no hay derecho delante de Dios. La parte B del versículo 4 dice así: de modo que justa es tu sentencia y tienes razón en condenarme. David en momento alguno dice que no tiene culpa porque él no es merecedor de nada. Yo tengo esa conciencia también. No es porque yo soy una bendición para la iglesia, no es porque yo hago bien, yo trabajo en la iglesia, que yo voy a estar libre de las manos de mi Padre. No es porque yo o usted está sirviendo bien en su ministerio, está todo bien en su vida, que usted ya va a tener el derecho de estar libre de las manos del Padre cuando usted caiga. No podemos dar disculpas por nuestros errores. Quien no reconoce sus errores y sus pecados no da prueba de arrepentimiento. Usted necesita reconocer sus errores. Usted necesita reconocer sus pecados. Necesitamos dar prueba de arrepentimiento el tiempo entero para nuestro Dios. Quinto paso para el arrepentimiento. Reconocer que nuestra naturaleza es esencialmente mala. En el versículo 5 dice así: sé que soy pecador desde que nací, desde que concebiste en mi mamá. David reconoce que la causa de su caída no es Betseba. Él reconoce que él ya nació pecador. Nosotros tenemos que reconocer que nuestros problemas están en nuestra naturaleza humana, que siempre va a estar en conflicto con aquello que Dios quiere para nuestras vidas. Necesitamos
entender absolutamente que nosotros siempre vamos a querer aquello que la mayoría de veces Dios no quiere. Y usted necesita entender que usted necesita luchar para agradar a Dios. Nosotros ya nacemos pecadores, ya nacemos desconectados de Dios. Todos los que vinieron de Adán y Eva ya nacen en pecado. Nosotros tenemos el pecado en nosotros. Entonces nosotros tenemos que trabajar para agradar a Dios en todo aquello que nosotros hagamos. Inclusive, aunque eso vaya en contra de la mano del mundo, de todos y contra todos. Yo conozco a un joven que estudia medicina y él fue tachado en la facultad de él como un maricón homosexual. ¿Y saben por qué? Porque él no quiso agarrar a una chica que prácticamente todos los días se esfregaba en él en los corredores de la facultad. Y él decía no. Por Dios, él decidió que no. Por Dios, él sabía las bendiciones que Dios tenía para dar para él. Él sabía las bendiciones poderosas que Dios tenía para dar para él si él conseguía guardarse y librarse de ese pecado. Y él dijo no. Y aunque todos lo tachasen, aunque todos lo castigasen, todos los que estaban cerca de él, a pesar de todo eso, él siempre dijo no. Estoy viendo un grupo de adolescentes y jóvenes aquí. ¿Es eso lo que ustedes necesitan hacer? Ustedes necesitan decir no. Los momentos en los cuales ustedes estén en dificultad tienen que mostrar eso. Y Dios te va a honrar y te va a dar la victoria. La causa de nuestros pecados está en nosotros mismos. Nosotros somos los que somos culpados por nuestros pecados. Yo soy mi mayor problema. Yo sé cuáles son mis problemas. Mi esposa conoce cuáles son mis problemas. Confesión de pastor. Yo tengo problema con dominio propio. Todavía lucho contra eso. Es mi grande batalla. Mansidão y dominio propio. Yo soy alguien que quiere en casa todo en la forma correcta. Yo voy a mi casa orando, Señor, que yo sea un padre bueno, que yo sea un padre amoroso, que yo sea un padre cariñoso. Yo estoy venciendo. Pero no es fácil, es una lucha. Es todos los días, día después de cada día. Yo sé que el error está en mí, no en ellos. Ellos son niños lindos y encantadores. El problema está en mí. ¿Saben por qué? Porque fue la manera que yo fui creado. Y yo soy alguien que me conoce, sabe. Yo soy una persona que más lucha contra eso. El síndrome de Gabriel. Yo nací así, voy a morir así. Yo odio eso. Si usted ya entregó su vida a Dios, el Espíritu Santo puede transformarte. Él hizo cambios grandes en mi vida y en la vida de mi familia. Y por eso yo tengo la seguridad de que Él puede cambiarte. No es la pornografía, es mi corazón. No es el mundo, es mi corazón. Dentro de mí está la potencialidad de mis fracasos. Solo yo puedo fracasar. Porque Dios no nos da absolutamente nada que nosotros no podamos soportarlo. Dios siempre te da un escape para que tú escapes, huyas en la hora de caer. Paso 6. Tener la conciencia total de nuestra incapacidad. Tener la conciencia total de nuestra incapacidad es ser restaurado por Dios. El versículo 16. Hablar ahora para el versículo 16. No te deleites en sacrificio, ni te agrades en holocausto, sino yo los traería. Señores, era un hombre riquísimo. David era un hombre. En esa época, las personas necesitaban llevar sacrificios para Dios. Aquello era monedas de cambio. Yo pequé, ahora necesito llevar eso, y de nuevo, si yo caigo de nuevo, llevaba otro sacrificio. Y David podía llevar los sacrificios que fuesen. David podía llevar todos los sacrificios que podía. Él era un hombre muy rico. Pero él entendió y nos enseña a través de ese texto que él mismo escribió que con Dios no hay moneda de cambio. No adelanta, no vale nada de lo que tú puedas llevar a sacrificio.
para pagar pecado. Lo que Dios quería de él era su arrepentimiento, era que él se quebrante. No vale la pena venir a la iglesia un domingo, traer su gorda oferta, pero durante la semana usted continúa en el barro de la pornografía. De nada sirve que usted venga aquí, danzar en el palco, hacer la mayor onda aquí y ser un grande cristiano aquí dentro de la iglesia, si allí en su casa usted trata mal a sus padres, si allí en su casa usted trata mal a su esposa. Con Dios no hay moneda de cambio. Usted necesita arrepentirse inmediatamente de aquello que usted ha hecho y aún no haya pedido perdón de Dios. Dios no quiere ningún sacrificio. En verdad, Dios quiere un corazón limpio, un corazón puro. Dios quiere usted sin máscara. Dios quiere que usted entregue el volante de su vida 100% a Él, diciendo: Señor, yo no soy nada y tú eres el que puede limpiarme y purificarme. Y cuando usted se arrepiente verdaderamente, usted consigue ver el resultado de su arrepentimiento. Si verdaderamente usted se arrepiente, usted consigue ver el resultado de ese arrepentimiento. Miren en el versículo 8 y el versículo 12. El versículo 8 dice así: hazme oír de nuevo el júbilo y la alegría, y los huesos que tú aplastaste se exultarán. Devuélveme la alegría de tu salvación y susténtame con un espíritu listo a obedecer. Ahora, hablándoles a ustedes, usted que ya entregó su vida para Jesús, su Señor, para que Él sea el dueño de su vida, en el momento en que usted entregó su vida para que Jesús sea el Señor y dueño de su vida, el Espíritu Santo de Dios vino para vivir en usted y de allí Él no sale más. Después que usted entrega su vida para Cristo, Cristo pasa a vivir en usted. Y ahí usted pasa a ser un creyente, un cristiano, hijo de Dios. Yo no sé cómo usted quiere ser llamado, pero creyente no debe pecar, pero peca. El creyente no debe caer, pero cae. Y cuando un creyente cae, sucede lo que sucedió con el rey David. Cuando el creyente cae, el creyente es aplastado por Dios. Él es lijado por Dios de todas las formas y no tiene el Espíritu Santo de Dios. No sabe todo eso. El hombre que no tiene el Espíritu Santo de Dios va para una fiesta, coge todas las chicas que pueda y no siente ningún arrepentimiento. Pero si es un hijo de Dios verdadero, él no duerme, no come, no vive. Yo vi un noticiero un día de esos. Un asesino de alquiler le dio 5 tiros en la cabeza de alguien, salió de allí, cenó, se bañó y durmió. Imagínense si un creyente hace una cosa de esas, no consigue más vivir. El verdadero creyente, aquel que ya entregó su vida para Jesús, aquel que es portador del Espíritu Santo, él va a ser aplastado, amasado, él no va a dormir, su corazón le va a apretar, va a estar perturbado de la cabeza, va a llorar, está angustiado. ¿Usted ya sintió eso? Es solamente yo que tiene esas cosas. ¿Quién ya sintió eso? Déjeme ver aquí. Dios sea alabado. Dios sea alabado. Dios sea alabado. ¿Saben por qué? Porque Dios solo hace eso con aquellos que Él ama, con aquellos que son hijos de verdad. Usted necesita alabar y glorificar al Señor Dios si usted siente esas cosas. Que Dios corrige a aquellos que amamos. Y si usted está siendo aplastado por Dios, es porque Dios te ama verdaderamente. El rey David entonces dijo así: Señor, le dijo, para de aplastarme, me da un canto nuevo, me da que yo pueda cantarte nuevamente, me da la alegría del perdón, de la restauración. Pero una cosa interesante que yo aprendí y que nosotros aprendimos, que cuando nosotros pecamos no perdemos salvación. A partir del momento en que Él nos da el Espíritu Santo, aquel Espíritu viene a morar dentro de nosotros, Él va a ser amasado y tal vez nuestra vida sea reducida en esta tierra y Él no va a perder esa salvación.
porque es a través de la gracia que el Señor Dios nos dio la salvación. A través de la gracia, aquello de gracia, gracia es aquello que nosotros no merecemos, pero que nosotros recibimos. Y qué grande presente, la salvación del Señor Dios. El Señor Jesús en aquella cruz, Él con su sangre la pagó y Él pagó todos nuestros pecados. Usted no pierde nunca más su salvación. Pero cuando el Hijo de Dios peca y no confiesa, cuando Él va a estar preso para el resto de su vida, Él va a sentir esa angustia, esa apretada, ese aprieto, hasta que Él confiese. Pero si Él es salvado y se arrepiente verdaderamente, Dios lo va a sacar del barro, de la lama, y lo va a colocar delante de una piedra, de una roca firme, y sus vestidos estarán blancos como la nieve, dice la palabra. Y Dios entonces va a devolver, porque Él nunca te quitó, Él apenas te va a devolver la alegría de la salvación en tu vida. Dios va a devolver la alegría de la salvación en nuestra vida. Yo no sé si esa noche usted está pasando por una situación de haber perdido la alegría de la salvación en su vida. Caer hace parte del proceso de crecimiento del verdadero cristiano, pero reerguirse es mucho mejor delante de Dios. Yo no sé si usted perdió inclusive la alegría de su salvación. Usted de repente está perdiendo la alegría de su intimidad con Dios, no tiene más ganas de orar, no tiene más ganas de meditar. El diablo te está engañando, diciéndote para que tú no regreses más a su grupo de amistad, para que usted tenga miedo de COVID y no convivir más con nadie, ni habla más con nadie. El diablo puede estar engañándote con ese tu pecado y usando para apartarte, para distanciarte. Usted no quiere más ni venir para el culto. Usted que me está viendo por la internet. Tal vez Dios te esté llamando y Él quiere devolverte la alegría de la salvación. Si usted confiesa sus pecados y se arrepiente verdaderamente de lo que usted ha hecho, Dios te va a devolver la alegría de la salvación. Cuando un hijo de Dios peca, el diablo lo envergüenza, lo distancia. Pero cuando un hijo de Dios en verdad es restaurado por ese Dios fantástico que quiere devolverte tu alegría de salvación, Dios va a avergonzar al diablo. Si usted tiene la seguridad de su salvación, con toda seguridad, Dios puede devolverte si tú te arrepientes de tus pecados. Dios te devuelve la alegría de tu salvación. Si en algún momento tú pecaste contra Dios, entristeciste al Espíritu Santo y perdiste esa alegría de la salvación, arrepiéntete. Y usted va a ser totalmente restaurado por el Señor Dios. Baje su cabeza y oremos. Hoy, usted puede salir de aquí restaurado y lavado por la sangre de Jesús. Basta que usted confiese al Señor Dios aquello que ha distanciado de Él, de ese Dios todopoderoso. Padre, ayúdanos, Señor, a ser mejores delante de tus ojos. Sabemos que en ti tenemos la seguridad de la salvación. Perdónanos, Señor, todos nuestros pecados. Lava, Señor, todos nuestros pecados y que podamos tener de regreso, Señor, la alegría de la salvación. Y que tú, Señor, por favor, nos restaures y nos hagas siempre agradables a tus ojos. En nombre de Jesús. Amén. Tengan una buena noche y una excelente semana. Dios sea alabado por su vida.